Ya, nos corresponde hacer el laboratorio de la experiencia 3, la actividad 3.1. La experiencia 3 tiene como nombre avanzando más allá en la colaboración. En la actividad 3.1 vamos a hacer descubriendo lo que es el software Webex, un software de colaboración, y vamos a crear el nombre del recurso didáctico, el 312, creando un entorno de trabajo y desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? En esta actividad usted creará las cuentas necesarias para los servicios que utilizará a lo largo de los laboratorios. Por último, instalará aplicaciones para crear el entorno del laboratorio para comunicarse con los demás. Después de completar esta actividad, usted será capaz de cumplir con estos objetivos: conocer la plataforma Webex, descargar e instalar aplicaciones y probar las aplicaciones. Los recursos, estos son los recursos requeridos y los equipos que se requieren para completar: un computador, el link para la página Webex, el link para la descarga del software Python y el link para la descarga del Visual Studio Code. Entonces, el objetivo visual de la actividad, la figura muestra el objetivo, que es ver la página de desarrolladores de Webex for Developers. Y en nuestro paso 1 vamos a crear cuentas del entorno del laboratorio. Dice que hay muchas herramientas que necesitará usar para completar los laboratorios de esta experiencia. Algunos de estos requieren que se tengan en cuenta propia. ¿Ya? Estos son fáciles de configurar y se puede hacer en forma gratuita. En esta parte se crearán las cuentas para que el usuario va a necesitar para el resto del curso. Y nuestro paso 1 es crear una cuenta en DevNet. Para eso, abra su navegador y vaya a developer.cisco.com. Entonces, en developer.cisco.com vamos a entrar a la página de desarrolladores, en donde ustedes en el login se pueden loguear con la cuenta ID de Cisco. Pueden accesar con su cuenta ID de Cisco, colocan su contraseña de Cisco y vamos a estar en el entorno de desarrolladores. Aquí en el entorno de desarrolladores del developer.cisco.com, una parte importante es que tenemos documentación de acceso para APIs, SDK, Data Model, y podemos accesar aquí. Y también tenemos los sandbox, que son para poder trabajar. Y aquí tenemos una serie de elementos que nos permiten poder trabajar y conocer las APIs ya de muchas aplicaciones que hay. Tienen un botón al costado derecho para ver ya qué otras aplicaciones existen que están dadas acá. Y esto lo vamos a ir ocupando durante la unidad número 3. Entonces, esa es la primera parte, que tienen que crearse una cuenta, pero la pueden crear con una cuenta de Cisco o incluso pueden accesar con una cuenta Gmail. En el paso 2 vamos a crear una cuenta Webex. Para eso, abra el navegador y vaya a http://developer.webex.com y vamos a ir al módulo de Webex for Developers, ya en donde vamos a tener que loguearnos, ya, o crear una cuenta en Sign Up. Por ejemplo, yo me voy a loguear y aquí tengo una cuenta y puedo iniciar la cuenta. Y aquí estoy en la parte de la cuenta, ya, en donde en documentación vamos a trabajar en otros laboratorios con las APIs, ¿ya? Webex API, y aquí vamos a trabajar con algunas de estas que vamos a ir haciendo en los laboratorios. Por lo tanto, es importante tener una cuenta de el sitio de Webex for Developers, porque lo vamos a ocupar para otros laboratorios. Ya, por ejemplo, cuando hagamos bots para ver mensajería, para hacer una serie de características, las vamos a hacer directamente a través de la página de Webex for Developers.
Bien, en nuestra parte número 2 vamos a instalar la aplicación de Webex en su dispositivo. En esta parte instalará la aplicación de Webex. En el paso 1 nos pide descargar el archivo de instalación. Busquen en el navegador www.webex.com.download.html. Vamos a accesar y aquí entramos a la página y aquí usted puede descargar para Windows 64 bits o para Windows 32 bits. Entonces ustedes descargan el software, lo vamos a descargar y una vez que lo descargan, le hacen doble clic. Yo ya la tengo instalada, por lo tanto la instalación es bastante simple. Es seguir los pasos de la instalación y luego les va a pedir iniciar sesión. Para eso ocupen las cuentas de Duoc para crear su usuario y su contraseña. ¿Ya? Entonces, acá vamos a usar la cuenta que yo tengo de Duoc. Bueno, aquí van a ser novedades, información, ver otras novedades que tienen como tal. Y yo ya estoy en la cuenta aquí con mi nombre de usuario. Este es el entorno de nuestra herramienta colaborativa. La vamos a empezar a conocer en las próximas unidades que vamos a trabajar. Pero aquí se pueden hacer videoconferencias, chat, hacer grupos, vamos a hacer bots. Yo ya tengo un bot creado del año pasado, de la clase del año pasado. Se pueden hacer llamadas, ¿ya? También tengo actividades como iniciar una reunión de sala personal, entrar a una reunión, planificar una reunión, ver los mensajes que hay, crear un espacio y agregar los usuarios. Todo eso se puede hacer en esta aplicación que instalaron, que es la aplicación de Webex. ¿Ya? Y ahora pasamos a la parte de la aplicación web. También hay una nota que para Mac OS se descargará la versión para Mac al momento de realizar el laboratorio de forma escrita. No se hace uso de ninguna aplicación de escritorio para Linux, sin embargo puede ejecutar la aplicación en Webex en el navegador. Haga clic en iniciar sesión en la parte superior y dirija la aplicación de Webex. A continuación inicie sesión con sus nuevas credenciales de la cuenta de Webex. Y abra el archivo de instalación y siga las instrucciones para finalizar la instalación. Entonces, en el paso 2 dice ejecute la aplicación Webex. Abra la aplicación de Webex. Si el instructor ya ha creado un equipo, debe verificar si ahora es un miembro. Si no es así, puede hacer una de las siguientes acciones. Proporciona a su instructor su dirección de correo electrónico para que pueda ser agregado al equipo de la clase. Cree su propio equipo también. En el panel izquierdo haga clic en el botón equipos. A continuación haga clic en el botón más para crear un equipo y se requiere un equipo para el siguiente paso. Entonces aquí en la aplicación de Webex, tenemos la parte de crear un equipo. Vamos a asignar un nombre al equipo. Tiene presencia vespertino, alumnos, y aquí puedo agregar personas por su nombre. Le vamos a decir crear y voy a crear el equipo. Y aquí yo puedo agregar moderadores al equipo, puedo abandonar el equipo.
y acá yo estoy en equipo general. Ahí está la reunión de general y acá están los equipos. ¿Ya? Y aquí tengo el equipo de telepresencia. Pero por ahí veo que me van apareciendo equipos. Telepresencia Duoc, telepresento vespertino, telepresencia general Duoc, profesor, los de la 18, el equipo Rayen, el equipo test, aquí equipo test general. ¿Ya? Y acá, donde están los equipos, a la izquierda, ahí están los equipos, ahí van apareciendo todos los equipos donde ustedes me han agregado. Compártame algunas direcciones de correo para irlos agregando yo en el mío. Voy a entrar en mi equipo, en miembros, voy a agregar aquí a Marcos, voy a agregar al señor Linco, al señor García, y ahí les mandé un mensaje al colaborador. Ahí están mandando sus chats, algunos, sus GIF, que son todos los que están en los equipos. ¿Ya? Y aquí hay varios equipos, el de Alan Badilla, que también tiene algunos Alan. Entonces, en el paso 3 añadimos un usuario al grupo Teams, ¿ya? Escribimos los mensajes a los usuarios, ellos serán notificados del mensaje y ahora puede devolverle un mensaje. Entonces ahí ya tenemos los mensajes. Y vamos a ir a la parte número 3. Descargue e instale y use Python. Vaya a Microsoft Store, busque Python y seleccione la última versión de Python o la descarga directamente de esta aplicación que está acá, este link que tenemos acá. Y pueden decirle download a la versión 3.12. Hacen clic. Aquí hay una parte importante cuando hacemos la instalación de Python. Es adicionar el ticket que está al final, ya aquí donde dice adicionar Python a la ruta. Esto es importante hacerlo y luego, después de haber colocado el ticket sobre adicionar Python.exe a la ruta, recién le decimos instalar, hacemos la instalación. Ahí se demora un poquito, pero no es mucho en hacer la instalación. Y ahí ya está terminada la instalación. Decimos close, cerramos la página. Y en el Windows, en las aplicaciones, van a la parte donde dice Python, acá 3.12, y van a copiar el Python 3.12 para arrastrarlo junto a Lidl al escritorio de su computadora, ya de la versión 3.12. Fíjese que yo ya tengo la 3.11 y esa debería desinstalarla porque ya está instalada la 3.12. Entonces lo que uno puede hacer es tan simple como voy a cerrar la aplicación de Webex. Uno va aquí, todas las aplicaciones, va a Python 3.12, arrastra la versión para acá,
luego va nuevamente y tenemos que arrastrar el idle, que es ese que está ahí, y lo dejamos ahí. Ahí tenemos la versión instalada de la versión 3.12. Y antes de pasar al paso uno, vamos a ver si ya está realizada la instalación en cada uno de ustedes. En nuestra parte 3, entonces, descarga, instale y use Python. Ahí está el link para hacer la descarga, como lo hicimos ya. Paso uno, ejecute la aplicación de Python. Para eso abrimos Python. Acá tenemos la opción de Python. Con la tecla control y el signo más, yo puedo agrandar acá para que se vea más grande la letra. ¿Ya? Vemos que tenemos ejecutado Python. Ahora yo también esto lo podría abrir desde la terminal del Windows, por ejemplo, el CMD. Yo podría escribir Python -B. Me dice que tengo la versión 3.12. Bueno, aquí en el CMD nosotros ya tenemos la versión para que poderla ver. ¿Ya? Dice escriba Python solamente. Entonces aquí escribimos Python solamente. Y entro al terminal. Si se fijan ahí el terminal, también estoy en los tres signos mayor, lo mismo que acá en el terminal de Python. En el paso 2 dice, use el intérprete como calculadora. Desde aquí puede realizar una variedad de tareas básicas de programación, incluyendo operaciones matemáticas. La tabla muestra la sintaxis de Python que se utilizará para las operaciones matemáticas más comunes. Y dentro de la operación tenemos suma, resta, multiplicación, división, exponente. Aquí están los símbolos matemáticos normales y aquí está la sintaxis con la cual tenemos que escribir en Python. Entonces nos dice que introduzca algunas operaciones matemáticas utilizando la sintaxis de Python como se muestran los ejemplos. Entonces, si yo digo 2 más 3, doy enter, me dice que es 5. Voy a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Ahí. Luego si me dice 10 menos 4, me dice que es 6 el valor. O si tengo 2 y lo multiplico por 4, ¿ya? Me da 8 el valor. O si tengo 20 y lo divido por 5, me dice que el resultado es 4. Si tengo 3, me da 9. ¿Por qué? Porque los dos puntos significan exponente elevado a. Ya son exponentes. ¿Ya? Por eso podemos usar Python como una calculadora normal dentro de las aplicaciones. Dice que recuerde que Python utiliza el orden estándar de operaciones comúnmente conocidos como el PEMDAS. Las expresiones matemáticas se evalúan en el siguiente orden. Primero, cuando tengo una fórmula matemática, lo que se evalúa son lo que está dentro de los paréntesis, luego evalúan los exponentes, luego la multiplicación y la división, luego la suma y la resta. ¿Ya? Por eso es el concepto de ocupar las letras que se llaman pendas. En el paso 3, use el intérprete interactivo para hacer print a una string. Una string es cualquier secuencia de caracteres como letras, números, símbolos o signos de puntuación. El intérprete interactivo mostrará directamente el texto que introduzca como una string, siempre y cuando la escriba entre comillas, ¿ya? Comillas simples o comillas dobles. Entonces nos dice que escribamos hola mundo o hola mundo en el intérprete interactivo. Entonces, doble comilla, escribimos hola mundo, cierro las comillas y me responde hola mundo. Ahora, esto mismo lo puedo hacer con comillas simples, hola mundo, cierro con comillas simples
Voy a rectificar aquí el hola. Y también me lo escribe. ¿Mm? El comando print también se puede utilizar directamente en el intérprete interactivo. Entonces yo puedo escribir la palabra print, ¿mm? Abro paréntesis, escribo hola mundo, espacio, 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 interrogación, cierro con las comillas y también me imprime hola mundo. Si se dan cuenta, ahí lo hace. Para salir con Quiet, abre paréntesis, cierre paréntesis, yo me salgo desde el Parte 3. Revisar tipos de datos y variables. En esta parte se va a hacer uso del intérprete interactivo para revisar tipos de datos, crear variables, concatenar string y emitir algunos tipos de datos. Paso 1. Utilice el intérprete interactivo para revisar los tipos de datos básicos. En programación, los tipos de datos son una clasificación que le dice al intérprete cómo el programador pretende utilizar los datos. Por ejemplo, el intérprete necesita saber si los datos introducidos por el programador son un número o un string, que string significa cadena. Aunque hay varios tipos de datos diferentes, nos concentraremos solo en los siguientes. Entonces, un integer es un entero y se utiliza para especificar números enteros, sin decimales, como el 1, el 2, el 3, etc. Si se introduce un entero con un decimal, el intérprete ignora el decimal, por ejemplo, 3.75 y se interpreta como 3. Float o flotante se utiliza para especificar números que necesitan un valor decimal, como 3,1415,9. String, cadena, cualquier secuencia de caracteres como letras, números, símbolos o signos de puntuación. Y el boolean o booleano ya es cualquier tipo de datos que tenga un valor de verdadero o falso. Utilice el tipo, abre paréntesis, cierra paréntesis, de comando para determinar los tipos básicos de datos, enteros, flotantes, cadenas y booleanos. Entonces, si escribimos acá type y entre paréntesis yo escribo 98, cierro paréntesis, doy enter, me dice que la clase de el valor que estoy ingresando es un entero. Ahora si digo type nuevamente y escribo 98.6, me va a decir que el tipo de dato es un dato flotante. Ahora, dentro del mismo type, ahora escribo high entre comillas, cierre comillas, me dice que es un string, una cadena. Y si dentro del type escribo true, me dice que es un booleano. Entonces dice revisar diferentes operadores booleanos. ¿Qué operadores tenemos? El operador mayor que, menor que, igual a, no equivalente a, que es exclamación e igual al lado, signo mayor igual, mayor que o equivalente a, signo menor, signo igual al lado, menor que o equivalente a. En el intérprete puede los diferentes operadores booleanos. Entonces nos dicen que hagamos lo siguiente. 1 menor que 2, ¿ya? Me dice que es true, verdadero, ¿ya? 1 menor que 1, falso, ¿ya? 1 es igual a 1, true, es verdadero, ¿ya? 1 es mayor o igual a 1, true, es verdadero. Y 1 menor o igual a 1 también nos dice que es verdadero, true. Y ahí tenemos cómo se pueden probar los diferentes operadores booleanos que existen.
Parte 3. Utiliza el intérprete para crear y utilizar una variable. El operador booleano determina si dos valores son iguales, con el signo doble igual. Un único signo igual ya, se utiliza para asignar un valor a una variable. La variable se puede utilizar con otros comandos para hacer volver un valor. Por ejemplo, cree y utilice la siguiente variable en el intérprete interactivo. Vamos a decir entonces que x va a ser igual a 3. Es decir, nuestra variable x tiene un valor de 3. ¿Ya? Ahora decimos, el valor de x lo vamos a multiplicar por 5. 15, porque x vale 3, por lo tanto 3 por 5 da 15. ¿Ya? Ahora hagamos el otro ejemplo. Vamos a escribir un string que se llama Cisco. Cerramos las comillas porque es un string. ¿Ya? Y lo multiplicamos por x. ¿Cuánto vale x? X vale 3. Si le doy enter, me repite 3 veces el string Cisco. Ahora, yo también podría hacer esto y decirle acá un guión bajo y me escribe Cisco separado con un guión bajo 3 veces. Paso 4. Utilice el intérprete para concatenar múltiples variables tipo string. La concatenación es el proceso de combinar múltiples strings o cadenas en una sola string. Por ejemplo, la concatenación de pie y bola o pelota ya, es igual a fútbol. En la letra A nos dice, introduzca las siguientes 4 variables y a continuación concaténelas juntas en una instrucción print, entre los paréntesis, con el signo más. Observe que la variable de espacio se definió para su uso como espacio en blanco entre las palabras. Entonces, vamos a escribir str1 va a ser igual, entre comillas, Cisco, cierre de comillas. str2 va a ser igual, abre comillas, a networking. Cierre comillas. Y str3 va a ser igual, abre comillas, a academy. Cierre comillas. El space va a ser igual a, abre comillas, espacio vacío, cierre comillas. Y vamos a hacer un print, el que imprima esto. Vamos a abrir, vamos a decir que str1 más space más str2 más space más str3. Y ahí tenemos str1 más space más str2 más space más str3 y cerramos los paréntesis. Si recuerden que en el Python, si abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, si hacemos un string con comillas, tenemos que cerrar las comillas. Y le damos Enter. ¿Y qué nos muestra? Cisco Networking Academy separado entre ambos. Ok, ¿cómo les va yendo con la programación, estimados? Para imprimir variables sin necesidad de usar una variable para crear un espacio, debe de separar las variables con una coma. Por ejemplo, print, abro paréntesis, str1, str2, str3. Cierre paréntesis. Si doy Enter, me escribe también Cisco Networking Academy y así evito colocar una variable que se llama space que me deje un espacio en blanco entre medio.
Vamos al paso número 5, revisión de emisión e impresión de diferentes tipos de datos. La conversión entre tipos de datos se denomina conversión de tipo. La conversión de tipos a menudo se necesita para poder trabajar con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, la concatenación no funciona cuando se unen diferentes tipos de datos. Vamos a ver, si yo tengo x igual a 3 y hago un print donde abro paréntesis, ¿ya? Y escribo el valor de x es, cierro comillas, ¿ya? Más x y cierro paréntesis. ¿Notaron el error? Solamente se puede concatenar string, no números enteros, a string. Entonces, utilice la función str para convertir el tipo de datos enteros o integer en un tipo de datos string cadena. Entonces, para eso hacemos print, abro paréntesis, vuelvo a copiar el valor de x es, cierro comillas, más str, abro paréntesis, coloco x, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis. Entonces ahora, ¿ya? Me dio un error. Veamos dónde me equivoqué. El valor de x es, cierro comillas, más. Ahí está. Coloqué menos. Era más. Y ahí está. El valor de x es 3. Ahora, si se fijaron cuánto, el s quedó al lado del 3. Eso se puede arreglar así, dejando un espacio. Ahí. Por lo tanto, ahí sí me responde. El valor de x es 3. ¿Ya? Ahora, si yo digo type, entre paréntesis, x, ahí, type, entre paréntesis, x, me dice que x es un entero. Observe que el tipo de datos de la variable x sigue siendo un entero. Para convertir el tipo de datos, reasigne la variable al nuevo tipo de datos. Entonces, decimos que x va a ser igual a un str, entre paréntesis, x, enter. Y ahora digo type, entre paréntesis, x, y ahora me dice que es un string, tal cual aparece aquí. Probablemente desee mostrar una variable float o flotante con un número específico de decimales en lugar de un número entero. Para hacer esto puede usar f-string y la función abre paréntesis, abre llave, 2.2f, cierra llave, cierra paréntesis, espacio punto form. Nota, busque en internet para obtener más información sobre las f-string y la función de formato. Entonces, ¿cómo se ve esto? Num va a ser igual a 22 dividido por 7. F, abro comillas, el valor de num es, abro llave, num, cierro la llave y cierro las comillas. Enter. El valor de num es 3,1428, que es el valor de pi, ¿ya? Y me da todos los decimales. ¿Cómo puedo cambiar eso? Creo una variable que se llame pi, digo igual, ¿ya? Abro comillas, llave, dos puntos,
voy a escribir de nuevo, pi es igual a comillas, llave, dos puntos, punto, 2F, cierro con llave, cierro comillas, espacio, punto, format, num, cierro. Y el valor de F, ahora le vamos a cambiar nu por pi, el valor de pi es, y entre la llave, pi. Y cierro, ponemos un número, y cierro. Y ahora me dice el valor de pi es 3,14. Entonces lo que hace el 2 puntos, puntos 2F entre llaves y entre comillas, me resume todos los decimales solo a 2 decimales después del punto. Vamos a ver la parte 4, listas de revisión y diccionarios. Ya, en esta parte revisará los métodos para crear y manipular listas y diccionarios. Paso 1. Crear y manipular una lista. En programación, una variable de lista se utiliza para almacenar múltiples piezas de información ordenada. Las listas también se denominan matrices o arrays en algunos entornos de programación. Cree una lista usando corchetes y adjuntando cada elemento de la lista con comillas. Separe los ítems con una coma. Utiliza el comando type, abre paréntesis, cierra paréntesis, para verificar el tipo de datos. Utiliza el comando len, abre paréntesis, cierra paréntesis, para devolver el número de elementos de una lista y emita el nombre de la variable de lista para mostrar su contenido. En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una variable de lista denominada hostname. Entonces, vamos a escribir acá hostname igual, abrimos corchete, entre paréntesis, entre comillas que diga R1, cierra comillas, coma, abre abre comillas, ¿ya? R2, cierre comillas, coma, abre comillas, R3, cierre comillas, coma, abre comillas, S1, cierre comillas, coma, abre comillas, S2, cierre comillas y cerramos el corchete. Y damos Enter. En Type, abrimos paréntesis, escribimos hostname con minúscula, cerramos y nos dice que el tipo o la clase es lista. ¿Ya? En el length vamos a escribir hostnames. Aquí hay que respetar los nombres que escribimos. Cerramos y nos va a decir que el largo de la lista son 5 elementos. ¿Ya? Si escribimos solamente hostnames y damos enter, nos muestra los elementos de la lista, que es el R1, R2, R3, S1 y S2. Un elemento de una lista puede ser referenciado y manipulado utilizando su índice. El primer elemento de la lista se indexa como 0, el segundo se indexa como 1 y así sucesivamente. Se puede hacer referencia al último elemento con el índice -1. Reemplace un elemento asignando un nuevo valor al índice. Utilice el comando del para eliminar un elemento de la lista. Entonces, escribimos hostnames y entre corchetes colocamos el 0 y nos va a decir que el primer elemento en el índice 0 es el R1. Luego nos dice hostname -1
y nos dice que el último elemento de la lista es el S2. Luego decimos hostname, vemos el índice 0, va a ser igual, entre comillas, a RTR1, cierre comillas, damos enter. Ahora escribimos la palabra hostname solita y nos dice que el índice 0 fue reemplazado por RTR1, que antiguamente era R1. Vamos a borrar un elemento. Con el comando del vamos a colocar la lista hostnames, abrimos corchete, colocamos el 3 y vamos a borrar el índice número 3. ¿Cuál sería el índice número 3? Si damos enter, nos borramos. Con hostname vamos a ver que el índice número 3 correspondía al índice 0 al RT1, el índice 1 al R2, el índice 3 al R3, el índice 2 sería, y el S1 sería el índice 3. RT1 índice 0, R2 índice 1, R3 índice 2 y S1 índice 3. Nosotros con el comando del borramos el índice 3, por lo tanto se sale el S1 y se elimina el S1. En el paso 2, crear y manipular un diccionario. Los diccionarios son listas desordenadas de objetos. Cada objeto contiene una par de clave valor. Crea un diccionario usando las llaves. Cada entrada del diccionario incluye una clave y un valor. Separe una clave y su valor con 2 puntos. Utilice comillas para claves y valores que son string, cadenas. Crea el siguiente diccionario denominado IP-address, con 3 pares clave-valor para especificar los valores de la dirección IP para 3 routers. Entonces, escribimos IP-address, va a ser igual, ¿ya? Nos dice que usemos llaves, ¿ya? Decimos que R1, cerramos R1, 2 puntos, abrimos corchete, va a ser la 10.1.1.1, cerramos, coma, abrimos, R2, cerramos, 2 puntos, abrimos la 10.2.2.1, cerramos corchete, comillas, coma, abrimos comillas, R3, cerramos comillas, 2 puntos, abrimos comillas y colocamos el 10.3.1.1. Aquí falta un 1, ¿ya? Ahí falta un 1, un punto 1. Y cerramos la llave, ¿ya? Pero faltó las comillas al final, ¿ya? Y vamos a dejar un espacio aquí, vamos a dejar un espacio ahí y vamos a dejar un espacio ahí. Damos enter, escribimos type entre paréntesis IP address, cerramos paréntesis, ¿ya? El type lo escribí con mayúsculas, si se dan cuenta me dio un error, ¿ya? Type IP address, y ahí me dice que la clase es un diccionario. A diferencia de las listas, los objetivos dentro de un diccionario no pueden ser referenciados por su número de secuencia. En su lugar se hace referencia a un objeto de diccionario mediante su clave. La clave está entre corchetes.
Las claves que son cadenas pueden ser referenciadas usando comillas simples o dobles. Utilice una clave en la instrucción del diccionario para verificar si existe alguna clave en el diccionario y agregue un par de clave valor estableciendo la nueva clave igual a un valor. Entonces escribimos IP address, ¿ya? Damos un espacio. No, disculpe. Ahí nos da la lista que creamos, ¿ya? El R1 con su IP, el R2 con su IP y el R3 con su IP, ¿ya? Ahora escribimos IP address, ¿ya? Y colocamos entre corchetes, ¿ya? R1, cerramos los corchetes, cerramos y nos da el valor del R1, que es la 10.1.1. Si esto lo repetimos con el R2, nos da el valor del R2 y si lo repetimos con el R3, nos da el valor del R3. ¿Ya? Ahora vamos a hacer IP address, abrimos los corchetes, ¿ya? IP address, vamos a abrir y vamos a colocar S1, cerramos con los corchetes, decimos que esto va a ser igual, abrimos a la 10.1.1.10, cerramos y cerramos. Ahí. Y damos enter. Y me faltó algo. IP address S1. Ah, me faltó una S, ¿ven? Ahí, ahí sí. Y ahora solo hacemos IP address solito. Y ahora nos muestra que existe al final el S1 con su IP. Lo hemos agregado correctamente. Entonces ahora dice, los valores de un par clave valor pueden ser cualquier otro tipo de datos, incluidas listas y diccionarios. Por ejemplo, si RT tiene más de una dirección IP, ¿cómo representaría eso dentro del diccionario IP address? Cree una lista para el valor de la clave R3. Entonces, con IP address, con dos S, ¿ya? Vamos a abrir corchete, vamos a colocar R3, cerramos corchete, cerramos la llave, decimos que esto va a ser igual, abrimos corchete, abrimos comillas, la 10.3.3.1, cerramos corchete, coma, abrimos la 10.3.3.2, cerramos, coma, abrimos comillas, la 10.3.3.3, cerramos las comillas y cerramos el corchete. Ya que nos quedó ahí. Entonces tenemos IP address, entre comillas, R3, entre los corchetes, luego abrimos de nuevo corchete, abrimos comillas, colocamos la dirección IP, cerramos las comillas, coma, agregamos la segunda IP, la tercera IP y cerramos el primer corchete que abrimos después del igual. Y damos Enter. Escribimos IP address y ahora el R3 tiene las tres direcciones y le hemos agregado direcciones IP. Y con eso terminamos la parte de Python y vamos a pasar a la parte 4, donde vamos a crear un script para recopilar información personal usando el idle de Python. Vaya al inicio y escriba Python y si seleccione el idle. Entonces ahora vamos a venir acá, vamos a seleccionar el idle de Python. Abra el idle de Python, vaya a File, New File. File, New File. Y se nos abre otra como título. Revisar la función de entrada, dice.
En esta parte revisará cómo utilizar la función de entrada para almacenar y mostrar los datos proporcionados por el usuario. Paso 2. Crear una variable para almacenar la entrada del usuario y a continuación muestre el valor. La mayoría de los programas requieren algún tipo de entrada, ya sea una base de datos de otra computadora, de clics del mouse o de entrada del teclado. Para la entrada del teclado utiliza la función input, abre paréntesis, cierra paréntesis, que incluye un parámetro opcional para proporcionar una cadena de mensaje, un prompt string. Si se llama a la función de entrada, el programa se detendrá hasta que el usuario proporcione la entrada y presione la tecla Enter. Asigne la función input a una variable que solicite al usuario la entrada y luego imprima el valor de entrada. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer fields name, fields name va a ser igual a input, abre paréntesis, ¿ya? Abre comillas, signo de interrogación, dice cuál es tu primer nombre. ¿Cuál es tu primer nombre? Cerramos el símbolo, cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Enter. Entonces, aquí en Run Mode, ¿ya? Nos va a decir que vamos a guardar el archivo, lo voy a poner en descarga, voy a colocar el primer, lo voy a guardar y aquí me pregunta, ¿cuál es tu primer nombre? Horacio. Enter. Entonces ahora nos piden que hagamos un print, ¿ya? Entonces tenemos este, hagamos un print. Abre comillas, que diga hola, espacio, cierra comillas, más first name. Hay que recordar que colocamos acá, colocamos first name de esa forma, ¿ya? First name, espacio más, cierro comillas, coloco exclamación, abro cerrando las comillas, coloco cierre paréntesis, ¿ya? Y le doy enter. Ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Voy a hacer run modo. Me dice, ¿cuál es tu primer nombre? Horacio. ¿Ya? Y me está reclamando. Entonces, print, hola, cierro más, first, ahí está, first name. Estaba mal escrito. First name, entonces, run modo, escribo Horacio y me dice, hola, Horacio. Entonces dice, crea un script que solicite 4 elementos de información como nombre, apellido, ubicación y edad. Agrega una instrucción de print que combine toda la información en una frase. Su script debe ejecutarse sin ningún error como se muestra en la siguiente salida. Que diga cuál es tu primer nombre y ustedes tienen que colocar Bob. Luego el segundo, el apellido. Luego la localización donde están, la edad y le imprima todo junto. Y nos dice que copiemos esto que está acá, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí en el idle, ahí, y le vamos a decir run modo, y me dice, ¿cuál es tu nombre?
Horacio, tu apellido, Vega, tu localización, Santiago, tu edad, y me escribe todos los variables. Y ahí tenemos un pequeño archivo. Esto yo lo puedo guardar, ¿ya? Acá se puede guardar, archivo, guardar como, y le coloco el nombre que me decían que era personal-info.py. Y le colocamos guardar y lo podemos volver a ejecutar. Y pregunta de nuevo, Horacio, Vega, Santiago, 58, y me imprime todo. Y ahí tenemos, tal cual sale la imagen al lado, qué podemos hacer. Y vamos a pasar a la parte número 5. Bien, ahora nos dice que pasemos a la parte 5 y descarguemos e instalemos para usar Visual Studio Code. Entonces ahora vamos a ir a el link de descarga de Visual Studio Code. Vamos a descargar la versión para Windows. Ahí se está descargando. Vamos al Visual Studio Code. Acepto. Yo lo tengo instalado, pero voy a hacer el proceso de instalación con ustedes también. Ahí creamos un acceso directo en el escritorio. Siguiente, instalar. Se está procediendo a hacer la instalación. Y finalizamos y ejecutamos el Visual Studio Code. Nos dice que es de septiembre 2023, la versión de 1.83. Cerramos esto y aquí tenemos nuestro entorno como tal. Aquí se pueden instalar una serie de programas y nosotros, como estamos trabajando con Python, vamos a ir a la parte de extensiones que está, voy a agrandar esto ahí para que se vea mejor. En la parte izquierda hay una serie de elementos, un explorador, un search para buscar, control de fuentes para correr y debug y extensiones. Vamos a ir a extensiones y vamos a buscar la opción, escribimos aquí Python, ¿ya? Y nos aparecen las opciones de Python, ¿ya? De hecho, voy a hacer clic en la versión de Python, ya aparece, a ustedes les va a pedir instalar, me dice que requiere que haga una recarga, ¿ya? Y ya se hizo la instalación. Otra cosa que es importante instalar aquí en Python es el Python IDLE, ¿ya? Que también se puede hacer la instalación para que se vea más con colores Python, ¿ya? Para que Python se vea en español, ocupamos Spanish Language Pack for Visual Studio, ¿ya? Se puede hacer la instalación, ¿para qué? Para que se vea en español, la voy a desinstalar y la voy a instalar nuevamente, ¿ya? Me pide que cambie para que se reinstale y ahora, si ustedes se dan cuenta, está en español, ¿ya? El Python IDEN también lo voy a desinstalar y voy a hacer la instalación del Python IDEN, esto para que se vea con los colores, ¿ya? Que está apareciendo acá un video de cuando vamos haciendo la configuración. Esto funciona igual que el software Python, pero es mucho más amigable para trabajar con Python. ¿Ya? Es mucho más amigable para hacer la instalación y para trabajar con Python. ¿Ya? Tiene las opciones que aparecen acá. Podemos sacar para abrir un archivo, un nuevo archivo, abrir una carpeta, conectarse y vamos a ver qué nos dice nuestro laboratorio. ¿Ya?
Vamos a revisar las funciones if en la parte número 6. Ya hicimos la instalación, ya, y cargamos Python y algunas extensiones como el Python IDEN, como el Spanish para cambiarlo al lenguaje en español. Dice, revisar las funciones if. En esta parte revisa cómo crear declaraciones if. En el paso 1, crea una función if-else. En programación, las declaraciones condicionales verifican si algo es cierto y luego llevan a cabo instrucciones basadas en la evaluación. Si la evaluación es falsa, se llevan a cabo diferentes instrucciones. Entonces dice, abra un script en blanco y guárdelo como if-vilan.py. Entonces voy a copiar el nombre. Escriba la siguiente secuencia de comandos en el archivo. Entonces vamos a copiar estos comandos y los vamos a pegar. Entonces vamos a ir aquí, archivo nuevo, voy a copiar, voy a decirle enter. Voy a decir que el archivo vilan.py lo voy a guardar en descargas y voy a crear el archivo. Y aquí tengo mi entorno, ¿ya? Está en descargas. Por lo tanto, voy a copiar y lo vamos a pegar. Tengo una variable que es igual a 1, una variable que se llama datalan, la primera se llama native VLAN, que es igual a 100. Y aquí nos dice, si native VLAN, la variable native VLAN, es igual, porque tiene dos signos igual, a data VLAN, dos puntos, imprima que la VLAN nativa y los datos VLAN son iguales. El else, si no, que impriman que la VLAN nativa y los datos de la VLAN son diferentes. ¿Cómo ejecutamos esto? ¿Cómo lo hacemos correr? Nosotros podemos ir aquí al botón play, ¿ya? Y nos muestra que la VLAN nativa y los datos de la VLAN son diferentes. Coloquemos y cambiemos el valor de la variable native VLAN y ejecutemos. Y me dice que la VLAN nativa y los datos de la VLAN son iguales. Cambiando el valor de las variables, ¿ya? Se hace la consulta si la native VLAN es igual al data VLAN. Dos puntos. ¿Ya? En Python habría que hacer la separación de 4 espacios después del if para colocar el print, ¿ya? Y el print es lo que vamos a mostrarlos en el resultado de lo que nosotros ingresamos en la parte superior. Si quiero limpiar lo que está viendo aquí con la palabra clear, yo limpio el terminal y vuelve a estar vacío porque de repente se ocupa bastante espacio y uno puede jugar acá para subir un poco más el terminal para ir viendo los datos, ya dependiendo del largo que puedan tener los datos. Nota, en Python use 4 espacios para la sangría. Si guarda su archivo en Visual Studio Code, la sangría de 4 espacios será automática al comenzar la instrucción else. Asegúrese de retroceder al margen izquierdo. Guarde el script y ejecútelo. Su salida debería ser similar al siguiente ejemplo. Modifique los valores de la VLAN. Ya los modificamos y nos dio que la VLAN nativa y la VLAN de datos son las mismas. Paso 2. Crea una función if, elif y else. ¿Qué pasa si tenemos más de dos declaraciones condicionales que considerar? En este caso podemos usar declaraciones elif en el medio de la función if-else. La sentencia elif se evalúa si la sentencia if es falsa y si se encuentra antes de la sentencia else. Puede tener tantas declaraciones el if como desee. Sin embargo, se ejecutará la primera coincidencia y no se comprobará ninguna de las sentencias el if restantes. Tampoco lo hará la declaración else. El script del siguiente ejemplo pide al usuario que introduzca el número de una ACL IPv4 y a continuación compruebe si ese número es una ACL IPv4 estándar. La ACL IPv4 extendida o ninguna ACL IPv4 estándar o extendida. Entonces nos dicen que creemos un nuevo archivo
Cree este script para los archivos y copie el script y guárdelo como if.ac-acl.py. Entonces vamos a copiar el nombre, vamos a abrir Visual Studio, vamos a decir archivo, nuevo archivo, colocamos el nombre, damos Enter, lo guardamos como tal, también en descargas donde estoy guardando yo y tenemos el espacio. Y ahora nos dice que copie esta, lo vamos a pegar y dice que la variable CLNum va a ser igual a un entero y que el ingreso pregunte cuál es el número de IPv4 ACL. Y nosotros vamos a tener que ingresar un número. Si el ACLNum, que es la variable, es mayor o igual a 1 y la ACLNum es menor o igual a 99, imprima, este es una ACL IPv4 estándar. Si no, ¿ya? La ACL, si es mayor a 100 y la ACLNum es menor o igual a 199, que imprima, este es una ACL IPv4 extendida. Y el else, que es el final, porque pueden haber varias opciones, el if, entre medio, el print va a decir que esta ACL IPv4 no es extendida o estándar porque está fuera de los rangos de numeración. Vamos a ejecutar, nos pregunta cuál es el número de ACL, 100, voy a escribir, eso pasa siempre, que uno tiene que cambiarse abajo para hacer print. 100, y me dice que la ACL es una ACL extendida. Lo ejecuto de nuevo, digo 3, me dice que es una ACL estándar. Lo ejecuto de nuevo, le digo 800, me dice que esta CLIP4 no es extendida o estándar. Y yo podría agregar varios ELIF más, ya validando si hay otros rangos de ACL extendida, hay otros rangos de ACL estándar, y los podría agregar todos para ir validando completamente si los números que están ingresando son de ACL extendida o ACL estándar. ¿Ya? Nota, el tipo de datos para la función de entrada se cambia del string predeterminada a un entero para que las evaluaciones if y el if funcionen. Ahí tenemos el resultado, ¿ya? Nosotros vemos que vaya run, start debugging en Python 5, ¿ya? Y copiemos y este es el resultado que nos dio. Esta no es una CLIP4 estándar extendida. Y con eso terminamos la parte del laboratorio de la actividad 3.1 de la experiencia de aprendizaje número 3. Entonces, vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a guardar el primer ejercicio como ejercicio 1.py. Vamos a dar enter, lo vamos a guardar, vamos a crear el archivo. Y nuestro primer ejercicio nos dice crear un programa para saber si un número ingresado es par o impar. Entonces voy a copiar esto y lo voy a explicar. Lo vamos a pegar acá. Primero tenemos una variable que va a ser igual a un número entero que vamos a ingresar. Y en ingreso vamos a copiar ingreso un número, 2 puntos. Nos va a pedir un número. Si el número, ¿ya? Es un residuo de 2 y esto es igual a 0, ¿ya? Es múltiplo de 2 y es igual a 0, va a decir que el número es par. Si no, va a imprimir que el número es impar. Entonces hacemos play y vamos a ingresar un número. 5. Acá. 5. El número es impar. Lo ejecutamos de nuevo. 6. El número es par. Si vemos, tenemos que tener la variable como el valor que vamos a pedir que nos ingrese el usuario, que es un número, debemos colocar que el número, que la solicitud va a ser de un número entero. Y nuestro ingreso, el input, es lo que vamos a preguntar al usuario. Que ingrese un número, 2 puntos, y el espacio es para que no quede pegado el 5 a los 2 puntos. ¿Ya? Está hecho con comillas simples, puede ser con comillas dobles. ¿Ya? Entonces, dice, si el número, ¿ya? Dividido por 2, ¿ya?
es igual a 0, ¿ya? Imprima el número par. Si no, el número es impar. Y ahí tenemos el ejercicio 1 de un ejemplo de cómo hacer un if y un else. Archivo, nuevo archivo. Vamos a hacer un ejercicio 2. Copié esto que no correspondía. Vamos a hacer el ejercicio 2.py. Lo vamos a copiar porque nos va a pedir. Le vamos a dar enter. Lo vamos a guardar como .py y vamos a crear un archivo. Con clear, limpiamos el terminal y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar. Un detalle, cada vez que colocamos un gato, esto es para agregar un comentario y no es parte del programa. ¿Ya? Si yo quiero comentar, por ejemplo, que esta es una variable, lo que hago esencialmente es gato, esto es una variable. Y fíjense que cambia el color. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una variable que se llama clave por defecto y va a ser igual a prueba 1, 2, 3. Esa es nuestra clave por defecto. Y la clave de usuario va a ser igual al ingreso que nos va a pedir, ingreso una contraseña, ¿ya? Y dice, si la clave por defecto es igual a la clave de usuario, que imprima que la contraseña coincide. Si no, que imprima que la contraseña no coincide y que intente nuevamente. Entonces, ejecutamos, ingreso una contraseña, Cisco 1, 2, 3, por ejemplo, la clave no coincide, intente nuevamente. Por lo tanto, si escribimos prueba 1, 2, 3, la contraseña coincide. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo hacer un if y un else para solicitar valores. Fíjense que está entre comillas, ¿ya? No tiene un valor entero. ¿Por qué? Porque es un string, ¿ya? Como tal. No es un número entero. Por eso no tiene en el ingreso acá un int y abre la porque no estamos ingresando un valor, sino estamos ingresando una palabra con números, que los números son interpretados como parte de un string. Veamos el ejercicio número 3. Entonces, archivo, nuevo archivo, ejercicio 3.py, lo copiamos, damos enter, guardamos donde estamos guardando, hacemos clear para limpiar el terminal y vemos nuestro ejercicio número 3. Ya, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Vamos a bajar el terminal. Dice crear un programa que pregunte al usuario su edad y muestre en pantalla si es mayor de edad o no. Si el usuario tiene entre 14 y 17 años es adolescente. Si tiene entre 5 y 13 años es niño. Y si tiene entre 1 y 4 años es bebé. Entonces, edad es el nombre de la variable. INT, porque vamos a ingresar un valor entero, ¿ya? Input y lo que nos va a aparecer por terminal es que ingrese la edad. Yo puedo colocar ahí 2 puntos incluso, hacer un espacio, 2 espacios, ¿ya? Y pregunta, si edad es mayor o igual a 18, que imprima que es mayor de edad. Si no, ¿ya? Si edad es mayor o igual a 14 y edad es menor o igual a 17, que imprima si es adolescente. Y si la edad, ¿ya? Es mayor a 5 y la edad es menor e igual a 13, entonces que imprima si es niño. Y si no, va a imprimir que la edad, si es mayor a 1 y edad es mayor a 4, entonces es un bebé. Entonces hacemos ejecutar, vamos a escribir 76. Eso es lo típico que pasa ahí cuando uno escribe en el teclado. Ya les va a pasar continuamente. 77. Es mayor de edad. Lo ejecuto nuevamente. Y ahora escribo 5. Es un niño. Lo ejecuto nuevamente. Escribo 13. Todavía es un niño. Si lo ejecuto y escribo 14,
me va a decir que es un adolescente. Ahora si le ejecuto y escribo 2, me dice que es un bebé. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo hacer usando los parámetros ILF y los parámetros ELIF. ¿Ya? Tres ejemplos que sirven para después cuando tengan que diseñar algún programita pequeño, ya sepan cómo usar el IF, el ELIF y el ELSE. Y con eso terminamos los tres ejercicios que vimos. El primero, el ejercicio 2 y el ejercicio número 3. Y con eso estamos listos con la actividad 3.1 de este laboratorio.